Bien, entonces ahora vamos a hacer las patitas traseras y las patitas delanteras o pies y manitas, como quieran. El patrón para ambas, o sea, para ambos pies es igual, o sea, no hay distinción entre derecha e izquierda, y en el caso de los bracitos también pasa lo mismo. Así que vamos a hacer una de cada una y el resto lo hacemos fuera de cámara. Entonces vamos a empezar con el pie o la patita trasera, como quieran. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Yo coloco mi marcador de hilo contrastante o de lana. Bien, hemos terminado la ronda 1 con 6 puntos. Ahora en la ronda 2 vamos a hacer series de repetición de punto bajo, aumento, punto bajo, aumento. Bien, así que acá hacemos punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Y volvemos a repetir. Punto bajo y acá un aumento. Y ahora punto bajo y en el último punto un aumento. Bien, cierren bien el anillo. Ya aprovechen y corten nunca el ras, dejen como 1 centímetro o algo así. Y ya enderezan la pieza. Hemos terminado la ronda número 2 con 9 puntos. Pasamos toda la marca hacia nosotros. Y ahora las rondas 3, 4 y 5 son de 9 puntos cada una. Bien, nos vemos al final de la ronda número 5. 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Bien, hemos terminado la ronda número 5. Ahora en la ronda número 6 lo que vamos a hacer es un sándwich. Vamos a apretar acá y vamos a tejer esta parte de acá enfrente con la parte de acá atrás, con 4 puntos bajos. Bien, entonces vamos a tomar este primer punto y este punto de acá atrás, siempre tomando las 2 hebras de cada punto, ¿correcto? 1, 2, 3 y este lo agarramos así de costado, 4, ¿correcto? Aquí cortamos una hebra larga, bien, porque necesitamos para coser y para perder, así que corten una hebra de unos 30 centímetros y sacamos sin hacer ningún tipo de nudo. Sacamos la hebra de la marca. Nosotros estamos así. Bien, nosotros estamos así. Agarren esta hebrita acá de la hilera de arriba. Agarren esa hebrita, está así, pasen por acá y fuercen hacia abajo. Bien, de ese modo queda bien apretadito esto acá, no tiende como a separarse el punto del resto de la patita. Bien, y pasan esto así hacia el frente por el primer punto. Entonces esto ya queda en preparación para poderlo aplicar al cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es el tema de
de los deditos, las uñitas y eso. Corten una hebrita, sí, media larga. Fíjense que tengo acá como 45 centímetros o algo así. Con esto yo tuve que dar varias vueltas porque es tan chiquita la pieza que realmente no terminaba de encontrarle la forma de ponerle los deditos. Entonces, nosotros estamos con la hebra acá arriba a la izquierda, entonces vamos a poner la pieza así, o sea, ahora la hebra abajo a la izquierda. Entonces nos vamos a meter por acá. Fíjense que pasa directo, o sea, pasa con facilidad. Vean que acá se marca, digamos, como un valle de separación entre las dos hileras. Entonces pasa por ahí con facilidad, ¿correcto? Dejen una hebrita media larga, por eso es que necesitamos siempre hebras largas para después poder perder. Se meten por este mismo punto acá atrás, pero vienen a salir acá al frente en este otro punto. Bien, o sea, entran por el mismo acá, pero salen por el del costado acá del lado de enfrente. Bien, y ahí ajusta. Ahora pasamos acá. Nos vamos a meter por el punto de acá del costado, pero salimos por el costado acá enfrente. O sea, tenemos que ir direccionando la hebra para que venga a dar acá al centro. Esta quizás podemos direccionarla un poquito más, que no quede tan sobre el costado, sino que quede más así hacia el frente. Bien, esta de acá la tenemos que ajusten ahí, aprieten, bien, aprieten sin miedo. Y esta de acá la pasan por aquí, o sea, ya no se metan acá, sino que ya pasan. Fíjense, nosotros veníamos trabajando en esta hilera acá por la parte de atrás, no, ahora se vienen a esta hilera de acá, se vienen a esta hilera de acá y de forma superficial vienen a dar a este mismo punto de acá para poder hacer un nudo. Ajusten. Bien, y queda así. La parte superior, o sea, la parte, o sea, en realidad se ve todo, se ve arriba y se ve abajo. Por eso es que tenemos que tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿correcto? Pero donde nosotros vemos acá en el remate la parte, las cadenetas en la parte superior, esa es la parte que va a venir así acá, ¿correcto? Entonces, estamos aquí, hacemos 2 nuditos fuertes. La patita no va rellena, me olvidé de comentarles. Bien, y nos metemos por este mismo agujero y pasamos de forma, o sea, en el medio del sándwich, salimos por otro punto. Bien, este nudito tiene que quedar perdido ahí. Y esta hebra retraemos y cortamos. Bien, y así queda la patita trasera. Bien, tenemos que hacer 2, eso ya lo hacemos fuera de cámara. Ahora vamos a hacer el tema del bracito. Bien, para el bracito vamos a hacer un anillo mágico. De 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
cerramos el anillo, yo coloco mi marca, hemos terminado la ronda 1. Ahora en la ronda 2 vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Así que hacemos un punto bajo acá, un punto bajo en el siguiente y un aumento en este punto, que son 2 puntos en el punto. Y volvemos a repetir 2 puntos bajos, 1, 2 y en el último hacemos un aumento. Bien, ajustamos bien el anillo y cortamos el exceso de la hebra, nunca al ras, y enderezamos. Hemos terminado la ronda o hilera número 2 con 8 puntos. Ahora las rondas 3 y 4 son de 8 puntos cada una. Bien, nos vemos al final de la ronda 4. 1, 2, 7 y 8. Bien, hemos terminado la ronda 4 con 8 puntos. Sacamos la marca. Bien, y ahora vamos a hacer un sándwich de 3 puntos bajos. O sea, vamos a unir esta parte con la trasera con 3 puntos bajos. Entonces tomo el primer punto de acá, me vengo a este de acá atrás. 1, 2 y este de acá 3. Bien, y al igual que en el caso anterior, corto una hebra larga, saco, no hago ningún tipo de nudo. A ver, estoy así. En este caso quedó como bien formadito. Bien, de cualquier modo, puedo agarrar esta hebrita. Agarro esta hebrita así, paso por acá abajo y tiro de ello. Bien, para que todo trabaje como un bloque. Y paso por las 2 hebras de atrás hacia adelante. Y ya lo dejo en preparación. Y ahora acá tenemos que hacer de la misma manera, tenemos que hacer las uñitas. Entonces tenemos que cortar una hebra larga para poder tener hebra suficiente para después esconder. Entonces tenemos acá la hebra abajo a la izquierda y venimos como en el caso anterior, hacemos así y vemos que tenemos aquí, bien, tenemos acá, a ver si, sí, es ahí nomás, no hay otra. Bien, tenemos acá como bien marcado un primer valle. Entonces dejamos una hebrita larga, ya sabemos lo que hay, nos metemos por el mismo punto acá, pero salimos en el puntito de al lado en la parte superior. Bien, venimos acá atrás nos metemos en el puntito que está acá al lado, bien, y salimos acá en el punto al lado en la parte superior. Bien, ajusten ahí para que no quede el pico acá arriba. Bien, que se ajuste bien. No, en este yo he salido acá y tengo que salir en la hilera de arriba. Bien, entonces nada, me voy a meter por acá mismo y voy a salir en el puntito de acá arriba. Bien, ahora sí. Entonces ahí me meto, no en este de acá, a ver, en este.
Bien, y tengo acá la unión de 2 hebras. Bien, entonces estoy en la parte superior así, vengo acá y no vengo a este puntito que está muy sobre el borde, sino que vengo a este de acá y de acá me vengo acá al costado. Y redirecciono la hebra para que caiga donde yo quiero. ¿Correcto? Y acá procedemos de la misma manera que con el caso del pie. Ajustamos 2 nuditos. Y perdemos las hebras. Bien, nos metemos por este mismísimo huequito. Y perdemos. Bien, entonces ya tenemos acá la manita. Ahora lo que tenemos que hacer ya fuera de cámara, vamos a hacer la segunda patita y la segunda manita. Y nos volvemos a encontrar para ver cómo aplicamos esto al cuerpo. Bien amigos, ya tenemos las 2 patitas, así que vamos a aplicarlas. ¿Dónde las vamos a aplicar? Fíjense, si nosotros lo ponemos así boca abajo a Snoopy y vemos acá el borde, vemos esta hilera de montañas de acá. Bien, vemos que esta hilera de montañas de acá tiene el último punto aquí. Bien, vamos al punto de al lado acá abajo. ¿Correcto? Y entonces colocamos ahí un alfiler y contamos ese punto. 1, 2, 3, 4 y ponemos otro alfiler en el quinto. Bien, saltamos un punto y ponemos un alfiler. Y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ponemos el quinto acá. ¿Correcto? Entonces, vamos a agarrar las patitas. Enhebramos nuestra aguja lanera con esta hebra larga que habíamos dejado y las patitas las vamos a aplicar con el borde de la cadena de cadenetas, o sea, la parte superior de los puntos bajos hacia arriba, bien, no así, sino así. Y nos vamos a meter por este punto de acá, vamos a coser primero la de este lado, nos vamos a meter primero aquí y pasamos todo hacia atrás. Bien, recuerden que tenemos que dejar la cadeneta que se forma en la parte superior de los puntos bajos hacia arriba, ¿correcto? Nos metemos en el siguiente punto, traemos todo para acá y nos metemos en este primer punto. Son 4, nos metemos en este primer punto. Bien, ajustamos. Pasamos al siguiente punto por acá arriba. Nos metemos por el punto por el que habíamos salido. O sea, vamos viendo si realmente en el mismo punto o en el siguiente punto. Eso lo podemos ir adaptando. Bien. Paso al siguiente punto acá, todo hacia acá, y me meto por la parte de acá atrás en el siguiente punto de la patita. Ajusto. Vengo al siguiente punto por acá. Bien, de forma natural vengo a pasar a este punto. Vengo acá al lado, que es este punto de aquí. Acá me meto en este último punto.
Bien, y aquí voy a pasar por este hacia atrás, bien, y ajusto todo. Me cercioro de que esté bien. Bien, y ahora puedo repasar todo. Yo me acuerdo que al otro Snoopy yo repasé, o sea, vine por acá, pasé para el lado de enfrente, vine hacia acá, pasé por al punto de al lado, vine todo para atrás, le di un repaso. Bien, y una vez acá, por este punto acá, pasé a un punto limpio acá, bien, porque vamos a perder, como en el caso que perdimos las hebras de las orejas, bien, vamos a atar las dos patitas, las dos hebras de las patitas haciendo un nudo acá y perdiéndola para adentro, bien, y ahora con la otra patita hacemos lo mismo empezando por el otro lado. O sea, acá me meto por este hacia atrás, asegurándome que queden las cadenas de cadenetas de los puntos bajos hacia arriba. Ajusten. Aquí tomo el último punto, bien, y el último punto lo paso por este último punto que tenía acá. Bien, y repaso. Bien, y ahora me meto al primer punto de aquí. Correcto, me cercioro que esté bien, que estén centrados. Correcto. Y ahora estoy aquí y desde este mismo punto me vengo hasta este punto de acá. Ni hebra antes ni hebra después. El mismo punto porque tengo que anudar. Voy a cortar un poquito el exceso de las hebras. Tengo que anudar estas dos hebras y perderlas. Y perder el nudo. Reconstruyo el punto si es necesario.
retraigo y corto. Correcto, entonces ahí tenemos las patitas de nuestro Snoopy, que ya casi que empieza a pararse por sí solo. Bien, la cola es lo que le va a terminar de dar estabilidad. Tenemos las patitas adelante y la cola atrás. Eso le termina de dar estabilidad, pero ya de por sí se para solito. Correcto. Entonces ahora vamos a ver dónde colocamos los brazos. Bien, ahora vamos a colocar los bracitos. ¿Dónde los vamos a colocar? El hocico llega hasta esta hilera de montaña de acá arriba que está tapada por el collar. Bien, esta hilera de montaña. Así que vamos a la hilera de valle de abajo y contamos desde el punto que está acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí marcamos este. Bien. Este valle es donde colocamos el quinto. Acá tenemos una montaña, un valle y una montaña. Bien, o sea, hay 4 hileras. Valle, montaña, valle, montaña. Tenemos un punto de montaña, 2 y 3. En el tercero colocamos el otro alfiler. Bien, de este lado lo mismo. En esta hilera de valle tomamos bien el de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Montaña, valle, montaña. En esta montaña, desde este punto acá, 1, 2 y 3. ¿Correcto? Entonces, cosemos esto tal y como cosimos el hocico. Bien, lo vamos a coser con la cadeneta que se forma en la parte superior de los puntos bajos hacia arriba. Bien. Entonces vamos a empezar por acá abajo y vamos subiendo en diagonal, o sea, así pasemos entre puntos intermedios o lo que sea, vamos siguiendo esta diagonal. Nos metemos acá en el primer punto, nos metemos acá por donde salimos y salimos en el siguiente punto, siempre siguiendo la diagonal hacia el punto de acá arriba. Tomamos el siguiente punto de arriba, de abajo hacia el frente, de atrás hacia adelante. Bien, nos metemos aquí y salimos en este último punto. Y acá tomamos esta. Y de acá pasamos para atrás a un punto limpio. Bien, porque tenemos que hacer lo mismo que hicimos con las patas traseras. Ahora vamos a coser con las cadenetas hacia arriba. Empezamos por acá arriba en dirección al otro alfiler. Bien, tomamos las 2 hebras de atrás hacia adelante, nos metemos acá, salimos en la siguiente hilera buscando seguir esa diagonal. Tomamos las 2 hebras de atrás hacia adelante. Y ahora el último punto, que es donde está el alfiler, las 2 hebras de atrás hacia adelante. Nos metemos por ese mismo último punto hacia atrás y venimos a parar acá al mismísimo punto. Correcto. Y perdemos estas hebras tal como perdimos la de las patitas traseras. Bien. Y así ya tenemos, miren qué lindo. Ya tenemos acá la parte frontal de nuestro Snoopy terminado. Bien, así que bien, ya esto lo hacemos fuera de cámara y cuando nos encontremos nuevamente vamos a hacer la colita.
Bien amigos, hoy tenemos mucho calor, 35 grados, así que tengo encendido el ventilador y ese ruido de fondo no es posible evitarlo, así que sepan disculpar. Ahora le toca el turno a la colita y con eso ya finalizaríamos el tema de Snoopy. Vamos a ver, con respecto a este tema en particular hay muchas ilustraciones de Schulz. Hay algunas ilustraciones de Schulz donde la colita es toda blanca, pero acá hay una mancha negra, o hay una mancha negra y también parte de la colita es negra. Hay otras en las que todo es blanco, incluso toda la colita. Bien, yo quise agregar un toque de negro y me pareció que era más fácil agregárselo acá a la colita que no tener que estar haciendo intarsia con cambio de color acá en la parte trasera. Así que bien, ustedes decidan si quieren hacerle la parte negra a la colita o si lo tejen después todo blanco, ¿correcto? Yo lo voy a hacer así, tal cual como esta de negro, y lo voy a tejer con negro, no lo voy a tejer con color tostado. Son un par de hileras nada más, así que nada, no es algo muy traumático. Así que bien, pero tenemos que tejer chiquitito, es incómodo. Vamos a empezar con anillo mágico. De 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo, yo coloco mi marca de hilo contrastante. Hemos terminado la ronda 1, ahora en la ronda 2 vamos a hacer en el primer punto un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Y en los dos últimos puntos vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien, así que punto bajo acá y punto bajo en el último punto. Bien, acá cerremos bien el anillo, como siempre. Cortamos de 1 centímetro o así, nunca vayan a cortar al ras. Y tenemos que enderezar la pieza. Bien. Hemos terminado la ronda número 2. Pasamos toda la marca hacia nosotros. Ahora en la ronda número 3 vamos a hacer 2 puntos bajos. Así que 1 y en el siguiente hacemos el segundo. En el próximo punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto, 1 y su aumento. Y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Hemos terminado la ronda 3. Ahora en la ronda 4 vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Y ahora vamos a tejer los últimos 2 puntos bajos, 1 y 2. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia nosotros. Hemos terminado la ronda 4. Ahora en la ronda 5 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a tejer un aumento, que son 2 puntos en el punto, 1 y su aumento. En el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a tejer nuevamente un aumento, que son 2 puntos en el punto. Y ahora tejemos los últimos 2 puntos bajos, 1 y 2.
Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Hemos terminado la ronda 5 con 9 puntos. Ahora la ronda 6 es de 9 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último antes de llegar a la marca 9. Bien, hemos terminado la ronda 6. Fíjense cómo de forma natural, acá donde nosotros tenemos la marca, queda recto, queda casi recto, y acá se empieza como a abrir y curvar. Bien, entonces la idea es mantener esta forma, así tal cual. Ahora vamos a hacer cambio de color a negro. Acá corten, dejando ahí una hebrita de 10 centímetros o algo así, y vamos a hacer cambio de color con una técnica que yo la llamo la técnica número 4. En la caja de descripción yo les voy a dejar el enlace del video, el enlace del tutorial en el que aprendimos a hacer distintas formas de cambio de color. Y esta es una forma que cuando vamos tejiendo en espiral así mismo, pues es bastante imperceptible, tengo que decirlo, está muy bien. Vamos a dejar la marca acá atrás, bien, de momento no la pasemos. Entonces, vamos a hacer en el siguiente punto, vamos a tomar la hebra trasera del punto. Bien, todo punto tiene dos hebras. Bien, la hebra delantera y la hebra trasera. Vamos a tomar solamente la hebra trasera y vamos a incorporar el nuevo color haciendo un punto deslizado. ¿Correcto? Dejen las dos hebritas así de este lado, que después las vamos a asegurar. Entonces, ahora sí, fíjense que nosotros estamos dejando liberada esta hebra delantera. Bien, necesitamos tenerla identificada para cuando terminemos la vuelta. Ahora, vamos a tejer en la siguiente ronda, que es la ronda número 7, vamos a hacer 2 puntos bajos empezando en este punto, en el siguiente. 1, 2. Ahora vamos a hacer una disminución invisible. La disminución invisible, tenemos que agarrar las hebras delanteras de los siguientes 2 puntos. Tomo esta hebra, retuerzo, tomo esta hebra, tomo esta lazada, tomo lazada y cierro. ¿Correcto? Esa es una disminución. En el siguiente punto tejo un punto bajo. Ahora vuelvo a hacer nuevamente una disminución invisible. Y ahora tejo los 2 últimos puntos. 1. Y para el segundo ya vamos a tomar la hebra delantera que no habíamos tomado cuando hicimos el punto deslizado. Tenemos que tomar esta hebra y estas 2 hebras. Bien, es necesario tomarlas para que no se haga un escalón. Entonces tomo esta hebra más las 2 hebras del punto y hago punto bajo. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, paramos momentáneamente y vamos a hacer un nudo con las 2 hebras del cambio de color. La cola no va rellena, por lo tanto corten acá dejando 2-3 centímetros y estos 2-3 centímetros pues se van adentro de la cola. Es el único relleno. Entonces, hemos terminado la ronda número 7 con 7 puntos. Bien, ahora sí pasamos la marca para acá. Y ahora vamos a tejer un punto sobre cada punto. Bien, tenemos que agudizar la vista porque es negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 y el último antes de llegar a la marca 7. Bien, ahora ya no le den, ya no presten más atención a la marca. Vamos a tejer en el siguiente punto, vamos a tejer un punto bajo. Y ahora sí, este lo tomamos como último punto y acá vamos a pinchar acá para hacer un sándwich. Entonces ya saquen, aprovechen y saquen la marca ya. No les aconsejo, como son varias hileras, no les aconsejo que tiren de golpe porque si quedó enganchada en alguna hebrita destrozan todo. Sáquenlo punto a punto. Si en algún lugar ustedes tiran y no sale, ahí cortan, bien, con la tijera y listo. Entonces fíjense que con el cambio de color que hicimos realmente queda prácticamente imperceptible, no se hace tanto escalón. Bien, entonces dejamos este último punto que tejimos acá y ahora hacemos un sándwich y unimos esta parte de acá con la parte de atrás tomando las dos hebras de cada punto y vamos a hacer un sándwich de 3 puntos bajos. Esta parte sí, a mí me cuesta verla ya. 1, 2 y acá el último 3. Bien, corten una hebra larga porque necesitamos hebra larga para poder coser y perder. Bien, sacamos. Y acá, como hicimos en el caso de los piecitos y de las manitas y eso, tomamos una hebrita de acá y ahí ya forzamos, ¿correcto? Entonces tenemos acá la colita, que es esta misma colita de acá. Bien, entonces, ¿dónde la van a coser? Fíjense, la parte trasera, yo acá tengo una montaña, una primer montaña acá y una segunda montaña. O sea que voy desde esta segunda montaña hacia arriba. Busquen el medio, busquen el centro acá del... Busquen más o menos el centro. Si yo hago así... El centro está compartido, como tenemos números pares, el centro está compartido en realidad entre dos puntos. Puede ser bien este o este, el que quieran. Nos metemos acá. Vamos al siguiente arriba. Tomamos el primer punto. Bien, como tejimos todo. Como digo, como aplicamos el resto de las piezas. Acá. Venimos para aquí a la siguiente hilera, son 3 puntos, así que acá van 2, tenemos que subir uno más, 3. Bien, yo me acuerdo que cuando cosí cosí tanto por esta hilera así, como por esta hilera acá, como para realmente forzarlo al medio. Vean cómo cosí por los dos puntos, bien, en un sentido y en otro, para forzarlo. Eso es si quieren. Yo lo voy a hacer, o sea, yo estoy aquí, vengo a este último punto y me voy al lado. Y así recorro todo esto, cosiéndolo por esta otra hilera. Tenemos que obviamente medio como que intuir ahí unos puntos, unas hebritas como para poder coserlo. Bien, tiren. Y ahora acá el último. Bien, entonces así queda cosida por las dos hileras. Yo creo que había venido acá y me vine a un punto.
de estos acá. Y luego ya me vine dentro de la cola, en la parte negra. Y ahí agarré una hebra. Lo bueno que tiene el negro es que es muy noble, no deja ver nada. Ahí me enganché en una hebrita en un sentido y ahora pues me meto como por otro punto y salgo al costado y ya eso está. Bien, y cortamos. Entonces ahora sí, ya tenemos a nuestro Snoopy. Miren qué cosita más linda. Bueno, para aquellos que quieran simplemente hacer Snoopy, pues entonces ya terminamos acá el tutorial. Bien, aquellos que deseen hacer la casita, pues entonces sigan mirando el tutorial para poder hacer la casita de nuestro personaje, ¿correcto? Bien amigos, entonces ahora vamos a hacer la casita. Yo la casita finalmente decidí hacerla de dos colores como para darle un poco más de contraste, de colorido al proyecto. Bien, pero sabemos que originalmente pues la casita es toda roja. Pero bien, ustedes ya decidan cómo quieren hacerla. Se hace en dos partes. La parte que es en este caso turquesa y después lo que es el techo. Fíjense, no es un error que esto sea más ancho en la base y que se estreche acá abajo, bien, porque la idea es que pueda entrar nuestro Snoopy. Nuestro Snoopy tiene que entrar apretado, por eso era que además les decía que no rellenaran demasiado el hocico. Nuestro Snoopy tiene que entrar apretado y soltarle el hocico dentro del agujero. Si nosotros dejábamos esta parte de acá arriba tan ancha como esto, el Snoopy se iba a bambolear en el centro y no queremos eso. O sea, queremos que de alguna manera pues él permanezca bien, permanezca ahí y uno pueda girar esto y que no se mueva adentro. Entonces para ello era necesario poder estrechar. También otra cosa, el estrechar esta parte hace que, o sea, si nosotros hubiéramos dejado esto todo abierto así, el techo debería haber sido mucho más largo y todo el proyecto iba a ser mucho más grande y no era la idea. Bien, entonces que sepan. Otra cosa que yo había calculado hacer en su momento era ponerle este remate acá en lo que es la parte del techo. Me tomó muchísimo hacer el diseño para que quedara justito ahí, pero finalmente decidí no ponerlo porque ahí realmente ya meter la mano, apretar a Snoopy y sacarlo iba a generar demasiada tensión en esta pieza y no iba a quedar bueno. O sea que finalmente desistí de ponerle esto. Bien, pero que sepan que incluso pensé en ponerle esto acá como para que tuviera un acabado como mejor acabado. Bien, pero bien, finalmente decidí que no, porque llega justamente hasta el nivel acá de turquesa, que coincide con la parte superior de la cabeza de Snoopy. Entonces uno no puede meter la mano con facilidad, se estaría tropezando ahí con estas piezas y finalmente pues las aflojaría y las despegaría y ya no quedaría bonito el techo. Así que vamos a prescindir de esto. Entonces bien, nuestro Snoopy tiene una cierta movilidad adentro, pero nosotros lo podemos mover y no se cae. Si esta parte nosotros la dejáramos más abierta como esto acá, el Snoopy se caería y no queremos eso. Entonces, vamos a empezar por la parte turquesa. Yo lo voy a llamar a esto la parte trasera, o sea, toda esta parte se teje en una sola pieza. Yo esto lo llamo parte trasera o sector 1, la base o sector 2 y la parte de la delantera o sector 3. Bien, así que yo lo voy a hacer en los mismos colores, va a ser de color turquesa la base y vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo.
Y vamos a levantar 21 cadenetas. Recuerden que tienen que ser medias flojitas, bien, para que no se estreche. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Bien, y regresamos tejiendo en la primera hilera 20 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bien, al finalizar cada hilera hacemos cadeneta y giramos la labor. No se preocupen que esto se enrolla en las primeras hileras, pero después ya se aplana. Bien, entonces giramos la labor como siempre. Hemos terminado la hilera 1. Entonces ahora desde la hilera 2 a la hilera 23 inclusive son 20 puntos bajos por hilera. Al final de cada hilera hacemos cadeneta y giramos la labor. Recuerden, tejemos por las dos hebras del punto y recuerden siempre especialmente en el último punto de hacer hincapié de agarrar las dos hebras porque la aguja tiende normalmente a agarrar una sola. Bien, así que hemos terminado la hilera 1 y nos vemos ahora al final de la hilera 23 tejiendo 20 puntos por hilera. Nos vemos ahí. 18, 19, 20, cadeneta y giro. Déjenme revisar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 hileras y hemos terminado la parte trasera o sector 1. Bien, ahora vamos a continuar con el piso. Entonces en la hilera 24 vamos a tejer 20 puntos bajos, pero solo por la hebra trasera de cada punto. Bien, recuerden que empezamos a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo, pero solo por la hebra trasera del punto, los 20 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 24. Ahora la hilera 25, de ahora en más es por las dos hebras de cada punto. Bien, la hilera 25, 20 puntos por las dos hebras de cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 25. Ahora desde la hilera 26 hasta el final de la hilera 41, inclusive 20 puntos por hilera, tomando las 2 hebras de cada punto. Bien, nos vemos al final de la hilera 41. 18, 19 y 20. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 41. Ahora hemos terminado lo que es la base. Ahora vamos a empezar con la tapa delantera, bien, o sector 3. Entonces, ahora en la hilera 42 vamos a tejer 20 puntos bajos solo por la hebra trasera de cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 42. Ahora las hileras 43, 44 y 45 son de 20 puntos cada una, pero tomando las 2 hebras de cada punto, bien, como tejimos el resto. Así que nos vemos al final de la hilera 45. Acabamos de terminar la hilera 42. 18, 19 y 20. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 45. Ahora en la hilera 46 ya nos vamos a separar en estos 2 laterales. Ahora vamos a tejer este lateral derecho, bien. Luego vamos a dejar la hebra en suspenso y nos vamos a enganchar con hebra externa del ovillo a tejer el otro lateral, bien. Pero ahora con esta misma hebra vamos a continuar tejiendo el lateral derecho de la puerta de la casita. Entonces vamos a tejer 4 puntos bajos en la hilera 46. 1, 2, 3, 4, hacemos cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 46. Ahora, desde las hileras 47 a la hilera 55, es decir, un total de 9 hileras, vamos a tejer 4 puntos bajos por hilera, cadeneta y giramos la labor. Bien, así que nos volvemos a ver al final de la hilera 55. Hemos terminado la hilera 46. Vamos a empezar la hilera 47. 3, 4, cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 55. Ahora en la hilera 56 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y en el último vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el punto. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 56 con 5 puntos. Ahora en la hilera 57 tejemos 5 puntos. Un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 57. En la hilera 58 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y en el último vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el punto, cadeneta y giro.
hemos terminado la hilera 58 con 6 puntos. Ahora en la hilera 59 tejemos 6 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 59. Ahora en la hilera 60 tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el último hacemos un aumento que son 2 puntos en el punto. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 60 con 7 puntos. Ahora en la hilera 61 tejemos 7 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos cadeneta y giramos la labor. Y acá dejamos la labor en suspenso porque tenemos que hacer este lateral, el lateral izquierdo, para lo cual vamos a utilizar la parte externa del ovillo. Déjenme organizarme un poco esto. Bien, entonces acá nos vamos a enganchar, fíjense, pongan el lateral derecho acá, bien, y vamos a engancharnos acá. Vamos a contar 4 puntos desde acá, 1, 2, 3, 4, y en el cuarto nos vamos a enganchar con la hebra externa. Vamos a dejar 10, 12 centímetros, hacemos cadeneta y ahora hacemos punto bajo en ese mismo punto y vamos escondiendo la hebra. Bien, 1, 2, 3 y 4. Cadeneta y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 46 de este lado. Bien, tenemos que tejer como en el otro lado, de la hilera 47 a la hilera 55, o sea, un total de 9 hileras, 4 puntos bajos por hilera. En la siguiente hilera escondan por este lado de acá esta hebra y cuando lleguen al final la cortan al ras, ¿correcto? Así que nos vemos al final de la hilera 55, 4 puntos bajos por hilera. 3, 4, cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 55. Ahora en la hilera 56 empezamos con un aumento en el primer punto, así que 2 puntos acá y ahora 3 puntos bajos. 1, 2, 3, cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 56 con 5 puntos. Ahora en la hilera 57 son 5 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 57. Ahora en la hilera 58 empezamos en el primer punto con un aumento. 1 hizo aumento. Y ahora tejemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 58 con 6 puntos. Ahora en la hilera 59 tejemos 6 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 59, ahora en la hilera 60, en el primer punto hacemos un aumento que son 2 puntos en el punto. Y ahora tejemos los restantes 5 puntos. 1, 2, 3,
4 y 5, cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 60 con 7 puntos. Ahora la hilera 61 es de 7 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último, agarrando las dos hebras, 7. Bien, acá dejamos 10-12 centímetros, cortamos y cerramos, cadeneta y cerramos. Bien, entonces ahora vamos a retomar con la hebra que habíamos dejado acá en suspenso. A ver, comprobemos acá que habíamos hecho cadeneta, terminamos los 7 puntos acá, cadeneta y giramos. Bien, así que ahora vamos a hacer la hilera 62. La hilera 62 son, vamos a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este punto vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el punto. Y ahora vamos a tejer 5 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, y ahora nos vamos a unir en este punto de acá, pero vamos a dejar la hebra de este lado de acá. No pasen la hebra hacia el frente, déjenla acá atrás. Bien, entonces en este primer punto y escondiendo la hebra vamos a tejer un aumento que son 2 puntos en el punto, así que 1 y su aumento, y seguimos escondiendo la hebra y vamos a tejer los restantes 6 puntos. 1, 2, 3, escondiendo la hebra. 4, 5 y 6. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 62. Ahora en la hilera 63 vamos a esconder la hebra por este lado de acá, durante este sector de aquí, por ejemplo. Así que vamos a tejer 8 puntos escondiendo acá la hebra. Hilera 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No escondan más la hebra, después la cortamos. 8. Y bien, nosotros tenemos 5 cadenetas acá, bien, pero tenemos que tejer solamente 4 puntos bajos. Hemos tejido 5 para que quede holgado. Bien, entonces, intenten, vean que si nosotros ponemos así, acá tenemos, podemos meternos acá 1, 2, 3 y 4. Bien, o sea, no tomen este de acá como el último, sino acá 1, 2, 3, 4. Entonces, la idea es tomar solamente 4 puntos. 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4. Entonces se meten aquí en este agujerito y acá hacen 1. En este agujerito de acá hacen 2 flojas. En este agujerito de acá hacen 3 y en este último agujerito de acá hacen 4. Bien,
comprueben que de este lado se vea bien. Y ahora ya saltamos a este lado de acá y tejemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta, y antes de girar ya pueden cortar al ras esta hebra. Bien, esta es la parte interior de la casita. Ya hicimos cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 63. No se preocupen que esto tiende a venirse hacia adentro. Todavía hay que hacerle un borde de puntos bajos acá. Todavía hay que tejer unas hileras más. Y además hay que aplicar el endurecedor bloqueando la pieza. Así que esto va a ir a su posición. Así que no se preocupen. Bien. Hemos terminado la hilera 63 y ahora tejemos la hilera 64 de 20 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bien, momentáneamente hagan una cadeneta y ajusten ahí para que no se deshaga la labor. ¿Correcto? Ahora vamos a continuar tejiendo el borde, bien, pero los laterales largos van a llevar hilo tensor. Bien, yo sé que a alguna de ustedes no les gusta usar el hilo tensor, pero necesitamos hacer hilo tensor porque si no esto se empieza a ondular y tenemos que lograr que quede del mismo largo, porque si no, ni siquiera el bloqueo posterior va a solucionar ese problema. Entonces, tomen la hebra exterior del ovillo, bien, con la que habían hecho el otro lateral, y corten una hebra que sobresalga de este lado unos 10-12 centímetros y que sobresalga de este lado unos 10-12 centímetros también. Cortan esto y cortan una segunda hebra igual porque necesitamos hilo tensor de ambos lados largos del proyecto. Bien, entonces vamos a realizar el borde. Vamos a presentar uno de los hilos tensores, lo ponemos así en esta posición y retomemos acá en el último punto que habíamos hecho. Yo había hecho una cadeneta para asegurar la labor, pero esa cadeneta la tenemos que deshacer, ¿correcto? O sea, nos tenemos que quedar con el punto 20 de esta hilera. Entonces, en este mismo punto vamos a tener que tejer 2 puntos bajos más, es decir, que vamos a terminar con un total de 3 puntos, porque ya tenemos uno ahí. Así que tejemos un punto bajo. Y ahora para tejer el siguiente punto bajo en el mismo punto, ya incorporamos la hebra del hilo tensor. Y la dejamos a casi 10 centímetros o así, ¿correcto? Entonces ahora vamos a llevar un ritmo. Bien, valle, montaña, y lo vamos a hacer por sector. Este es el sector 3, el 2, el 1. Bien, así lo hacemos juntos. Entonces, nosotros acá tejimos en este punto que es un punto de montaña, así que lo que viene ahora es valle. Así que vamos a hacer valle, montaña, 1. Bien, y este tipo de punto es el mismo punto que hicimos para unir las tapas del cuerpo de Snoopy, bien. Así que tienen que meterse en el punto, tomar lazada, esta lazada la aflojan, acá cierran y acá ajustan.
¿correcto? Así que acá va valle, montaña 2, valle, montaña 3, valle, montaña 4, valle, montaña 5, valle, montaña 6, valle, montaña 7, valle, montaña 8, valle, montaña 9, valle, montaña 10, y ahora acá valle y acá montaña 11. Bien, entonces este sector lo hemos terminado. Hemos terminado acá con el sector 3 o la tapa frontal. Entonces vean cómo esto empieza a abrirse. Entonces acá tenemos que aplicar el hilo tensor, o sea, tiren de la hebra del hilo tensor con cuidado de no tirar demasiado porque esto no está sujeto en ninguna parte. Bien, y de ese modo aplanamos acá el tejido para evitar que se forme una onda. Bien, después siempre podemos aflojar un poquito o podemos tensar más si fuera necesario. Bien, de momento lo dejamos así. Ahora retomamos y vamos a seguir con el sector 2, que es la base. Acá, valle, montaña 1, valle, montaña 2, valle, montaña 3, valle, montaña 4, valle, montaña 5, valle, montaña 6, valle, montaña 7, valle, montaña 8 y valle, montaña 9. Bien, acá paramos. Bien, y volvemos a aplicar el hilo tensor. Bien, tiramos de él. Bien, para que esto quede plano y recto. Después podemos aplicar un poquito más o podemos aflojar. Bien, ya terminamos con el sector 2, que es la base de la casita. Ahora vamos con el sector 1. Valle, montaña 1, valle, montaña 2, valle, montaña 3, valle, montaña 4, valle, montaña 5, valle, montaña 6, valle, montaña 7, valle, montaña 8, valle, montaña 9, valle,
montaña 10, valle, montaña 11. Acá paramos, aplicamos el hilo tensor un poquito y esto ya queda recto. Entonces, hemos hecho valle, montaña 11. Ahora, lo que queda acá es el borde, este borde de acá es la cadena de cadenetas. Nosotros acá tenemos que tejer 20 puntos. Bien, entonces, en los puntos del vértice vamos a hacer punto bajo. Bien, ya no escondemos más la hebra del hilo tensor, cadeneta y punto bajo en el mismo punto. ¿Correcto? No escondemos más la hebra del hilo tensor. Entonces nosotros tenemos 20 puntos acá, que si descontamos lo de los extremos, lo de los vértices, nos están sobrando 18. Así que tenemos que tejer 18 puntos ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Bien, y nos está quedando el del vértice, que es el del nudo. Bien, entonces acá vamos ya a presentar el hilo tensor. Lo ponemos acá abajo porque tenemos que aplicar el hilo tensor de este lado de acá. Entonces, acá donde está el nudo, aquí vamos a hacer nuevamente el aumento que habíamos hecho. Pasen esta hebra hacia este lado de acá. Acá hacemos punto bajo, cadeneta, y ahora el siguiente punto bajo en el mismo punto ya incorporamos la hebra del hilo tensor. ¿Correcto? Y ahora empezamos por este lado y lo hacemos juntos. Total, hay que hacerlo. Bien, así que montaña, valle 1, vamos incorporando el hilo tensor. Montaña, valle 2, montaña, valle 3, montaña, valle 4, montaña, valle 5, montaña, valle 6, montaña, valle 7, montaña, valle 8, montaña, valle 9, montaña, valle 10, montaña, valle 11. Bien, acá paramos y aplicamos el hilo tensor. Tensamos un poquito para que no se forme esta onda. Tiren un poquito, después siempre podemos tirar un poco más. Y continuamos. Bien, ahora para este sector del centro
no agarramos la montaña desde acá arriba, sino que nos metemos aquí atrás y agarramos la montaña ahí. ¿Cómo saben que esta es la montaña? Porque es el valle de la parte trasera, ¿correcto? Así que montaña, ahora valle 1, montaña, valle 2, montaña, valle 3, montaña, valle 4, montaña, valle 5, montaña, valle 6, montaña, valle 7, montaña, valle 8, montaña, valle 9 y paramos y aplicamos el hilo tensor. Y continuamos. Ahora para la siguiente montaña no la tomamos desde acá arriba, sino que nos metemos aquí hacia atrás y estamos seguros de que es montaña porque es el valle de acá atrás. Así que montaña, valle 1, montaña, valle 2, montaña, valle 3, montaña, valle 4, montaña, valle 5, montaña, valle 6, montaña, valle 7, montaña, valle 8, montaña, valle 9, montaña, valle 10, montaña, valle 11 y el último montaña. Bien, paramos aquí momentáneamente y aplicamos el hilo tensor para reducir esa onda. Bien, siempre podemos aplicar más hilo tensor después. De momento lo dejamos así. Bien, entonces ahora tenemos que tejer en esta última hilera de acá. Entonces, acá en el primer punto, o sea, nosotros tenemos 20 puntos acá, en el punto acá del vértice y escondiendo el hilo tensor, vamos a hacer punto bajo, no escondemos más el hilo tensor, hacemos cadeneta y ahora punto bajo en el mismo punto. Bien, ahora vamos a tejer 19 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bien. Y en este del vértice vamos a hacer un punto deslizado.
Acá cortamos una hebrita de 10-12 centímetros, sacamos y vamos a rematar el borde con punto invisible o unión invisible para que quede perfecto. Entonces enhebramos esta aguja, enhebramos la aguja lanera con esta hebrita que acabamos de cortar. Bien. Nosotros hicimos el punto deslizado acá y vamos a hacer el punto invisible en el siguiente punto. Bien, esta hebra está saliendo de la parte superior de este punto. Tomamos esta hebrita de acá atrás y cerramos la lazada hasta que tenga el mismo tamaño de las cadenetas del borde. ¿Correcto? Entonces ahora esta hebra del hilo tensor la vamos a esconder por todo el borde acá de puntos bajos, bien, de forma superficial, pero por puntos contiguos para que no se vea. Cuidado de no tironear demasiado para no deformar el punto invisible. Si la hebra les da para recorrer todo el trayecto, entonces escóndalan todo el proyecto porque además sirve para darle como más firmeza o fortaleza a esta parte de acá arriba. O sea que no tengan temor de recorrer todo el largo del borde, escondiendo la hebra por puntos contiguos para que no se vea. Bien, lo que sobre de esta hebra lo pueden cortar al ras. No es necesario retroceder con ella porque a esto le vamos a poner endurecedor, o sea que la hebra va a quedar pegada, no se va a mover de ahí. Bien, a ver, esto del otro extremo determinen cuál es la hebra del hilo tensor, que es esta, y esta era la del nudo de arranque de la cadena de cadenetas. Bien, vamos a esconderla del nudo del mismo modo que escondimos esta de acá. La escondemos por este borde de acá abajo. Y cortamos al ras. Entonces, ahora las hebras que nos quedan son las hebras del hilo tensor. Bien, entonces ustedes asegúrense que la pieza pues no tiene ninguna onda, o sea que está completamente plana en los bordes. Y por otra parte, antes de esconder las hebras de los hilos tensores, asegúrense de que ambos lados largos miden lo mismo, bien, para que quede bien el proyecto. De cualquier modo, digo, es un tejido, es materia viva, tiene un movimiento. Yo después les voy a mostrar la otra casita que hice, o sea, no es completamente perfecto y no es posible que sea perfecto porque acá, por ejemplo, nosotros tenemos 2 hileras y 3 hileras, bien, en esta parte superior. Sin embargo, cuando venimos acá, nosotros vemos 2 hileras y la tercera hilera está tejida sobre la cadena de cadenetas. Y eso provoca una diferencia de tamaño, o sea, estas 3 hileras de acá no miden exactamente lo que estas 3 hileras de acá. Entonces, eso provoca diferencias en el largo que bien, es completamente aceptable. Digo, es tejido, es materia viva, pero que no les llame la atención que cuando coloquen el techo de la casita no va a estar completamente recta, sino que va a quedar inclinada un poquito hacia un costado justamente por estas diferencias de tamaño. Y no es posible solucionar eso. Es así, es tejido. Bien. Otro control que tienen que hacer, fíjense, si nosotros plegamos así, o sea, justamente cuando tejimos por las hebras traseras, dejamos liberadas las hebras delanteras y eso nos sirve para poder plegar la casita. Bien. Traten en la medida de lo posible, no es muy fácil hacerlo bien, pero procuren
junten acá estas partes y procuren comprobar que lo que son el frente y la parte trasera de la casita pues midan más o menos lo mismo, ¿correcto? Justamente para tratar de minimizar el hecho de que el techo después quede muy inclinado hacia uno de los lados, ¿correcto? Así que en ese caso pues comprueban si hay que ajustar un poquito más el hilo tensor o aflojar el hilo tensor. Entonces comprueben, esto va plegado acá y esto va plegado acá. Hay que procurar ver que tanto la tapa delantera como la tapa trasera pues midan lo mismo, ¿bien? O lo más parecido posible, ¿correcto? Entonces, una vez que ustedes se aseguren de que no hay ninguna onda en el borde, de que ambos lados largos miden exactamente lo mismo, entonces ahí proceden a esconder las hebras. Y estas hebras ya las esconden por el lado largo, del mismo modo que escondimos acá. Bien, escóndanla acá, todo lo largo que les dé. Ya les digo, siempre es bueno para el tejido porque tenemos que lograr una cierta rigidez con la casita, ¿correcto? Y esta parte pues la esconden hacia abajo, esta hacia acá y esta hacia acá. Todo lo que les dé, ¿correcto? Así que ya escondemos estas hebras fuera de cámara y nos volvemos a encontrar. Bien, ya estamos de regreso con los hilos tensores escondidos y nuestra pieza completamente limpia. Ahora lo que tenemos que hacer es el borde de lo que es la puerta de la casita. Entonces asegúrense que estén por el lado frontal de la pieza, que es donde nosotros tejimos acá el borde, la parte visible, las cadenetas que se forman arriba en la parte superior del punto bajo. Este es el frente de la labor, ¿correcto? Y es por este frente por el que vamos a tener que empezar a tejer. Entonces dejen una hebra larga porque también para el borde acá interior vamos a usar hilo tensor. Acá ya es un poco más incómodo porque vamos a andar con el hilo tensor en un espacio como muy chiquitito, así que bien, ármense de paciencia, pero realmente es necesario porque a la hora que hacemos el borde de puntos bajos acá, esto tiende a abrirse, ¿correcto? Entonces es necesario aplicar el hilo tensor para después, o sea, tensarlo y que toda la puerta quede bien armadita. Bien. Y acuérdense de que cualquier diferencia que ustedes ven acá en el borde, pues no se preocupen, porque eso a la hora que le pongamos el endurecedor y bloqueemos la pieza, eso se termina enderezando, ¿correcto? Entonces, bien, fíjense cuánto dejan de hebra. Pues calculen como para dar, va a sobrar bien, pero calculen como para dar así como una vuelta y la parte de acá abajo, más 10 centímetros acá, bien, calculen eso y acá empezamos a tejer. Bien, entonces ahí donde tomamos más o menos la medida. Fíjense, nosotros tenemos este lateral de acá, que eran 4 puntos bajos, el último está enganchado acá. Entonces nos enganchamos en este punto de acá con la hebra aquí abajo, aquí atrás. Y dejamos la del hilo tensor libre. Y con la del tejido hacemos cadeneta. Y ahora vamos a ir tejiendo puntos bajos. El primero acá donde hicimos la cadeneta de subida, bien, y vamos a ir escondiendo el hilo tensor. Así que el primer punto bajo acá. Nosotros en esta parte de abajo de la casita tenemos 8, a ver cuántos puntos teníamos. Teníamos 12 puntos. Bien, porque son 4 de un lado, 4 del lado son 8 y 20 en total, la diferencia son 12. Así que acá ya tejimos 1, vamos escondiendo el hilo tensor. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. Bien, en estas partes cortas del tejido, cuando tejemos en este sentido, no es necesario aplicar el hilo tensor. El hilo tensor hay que aplicarlo cuando tejemos hacia arriba, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a tejer por este lado de acá y vamos a ir escondiendo el hilo tensor. Bien, vamos a saltar este valle y vamos a tejer en la montaña y escondemos el hilo tensor. Así que montaña, valle 1, montaña, valle 2, montaña, valle 3, montaña, valle 4, montaña, valle 5, montaña, valle 6, montaña, valle 7, montaña. Bien, acá paramos y ven cómo se empieza a formar una onda, bien, no queda plano. Entonces por eso tenemos que aplicar el hilo tensor, para que se aplane. Bien, pero es un poquito, no tenemos que estrechar esto, simplemente aplicamos el hilo tensor para que se aplane la curva. Bien, ya queda recto nuevamente. Entonces, ahora continuamos. Nosotros acá habíamos hecho 5 cadenetas. Cuando tejimos la parte de acá arriba, tejimos 4 puntos bajos. Ahora procuremos tejer 5 puntos en esta parte de acá. O sea, un punto en cada una de las cadenetas. Y vamos escondiendo el hilo tensor. Entonces, saltamos este valle de acá y venimos acá a la primera cadeneta y fíjense, métanse acá, ¿ven cómo se forma una V en el punto? Bien, entonces métanse ahí. Pero, a ver, lo estoy agarrando mal. Métanse ahí en la misma V. Y tejan punto bajo flojo. Bien, este punto bajo va a quedar como largo. Bien, porque están agarrando están agarrando casi como que una hilera arriba. Bien, van 1, así que métanse acá y aflojen, pero aflojen bien. 2, bien, para que quede largo ese punto bajo. Métanse ahí. 3. 4 y este último 5. Bien, entonces fíjense, si ustedes lo ven que queda como un punto bajo realmente como más grande en tamaño. Necesitamos que quede así y que quede bien agarrado. Si lo tejen solamente por la hebrita que quedó liberada de la cadeneta, se termina haciendo un agujero y no queremos eso. Bien, seguimos. Ahora, saltamos este valle de acá y venimos a la montaña. Y seguimos escondiendo el hilo tensor. Montaña, valle 1, montaña, valle 2, montaña, valle 3, montaña,
valle, 4, montaña, valle, 5, montaña, valle, 6, a ver que se me... montaña, valle, 7 y acá la última montaña. Bien, acá cortamos esta hebra, corten larguito de unos 15 centímetros, sacan y vean que acá esto tiende a formar una onda, queda como desbocado, ¿correcto? Entonces aplican el hilo tensor para que esa onda desaparezca. Bien, entonces pónganlo así y comprueben que la puertita les queda uniforme, les queda pareja, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a rematar acá con punto invisible o unión invisible para que el borde este quede perfecto. Entonces, nosotros tenemos acá el primer punto bajo. Bien, de esta parte de abajo nos vamos a meter en ese primer punto bajo tomando las dos hebras de adelante hacia atrás. Bien, esa hebra está saliendo de la parte superior de este punto. Tomamos esta otra hebrita de ahí y tiramos de esa lazada hasta que esa lazada tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde, ¿correcto? Y ahora ya fuera de cámara lo que hacemos es esconder la hebra. Esta hebra, por ejemplo, estamos ya posicionados de este lado de acá, pues la podemos esconder acá. Y aprovechen a esconder todo el largo que tengan, ¿bien? No le viene para nada mal a la puerta de alguna manera engrosar lo que es el borde de la puerta, porque todo eso contribuye a darle firmeza, ¿bien? Así que, pero por favor, siempre háganlo por puntos contiguos de forma superficial para que cualquiera que vea así del lado de atrás, pues lo vea bien terminado, bien, que no se vea una hebra larga saltando o una sí y una no, no. Háganlo por puntos contiguos de forma superficial. Bien, cuando se les haya acabado la hebra, cortan. Y después esta de acá que era la del hilo tensor, más de lo mismo. Vienen por este lado de acá y empiezan a retroceder. Es demasiado larga, bien, o sea, simplemente pues pásenla un poquito y después ya cortan el exceso, ¿correcto? Así que eso ya lo hacemos fuera de cámara. Y cuando terminemos nos volvemos a encontrar para poder explicar un poquito cómo hacemos este pespunte negro. Bien, ahora para poder realizar el pespunte, yo lo voy a hacer con la misma lana finita con la que hice este tipo de detalles, las cejas y los deditos acá, bien. Por supuesto, eso ustedes lo pueden realizar con hilo de bordar si así lo prefieren. Y obviamente ustedes pueden colocar las franjas estas donde ustedes quieran, pero realmente no creo que más cantidad sea recomendable, además es un trabajo excesivo, y menos cantidad no le faltaría, bien. Yo estuve haciendo varias opciones y creo que esta es la mejor, así que les voy a decir dónde coloqué yo esos pespuntes. Estamos mirando la parte frontal del tejido, es decir que tenemos la parte frontal de los puntos bajos con las cadenetas que se forman en la parte superior. Y acá en la parte trasera, fíjense, nosotros tenemos acá el borde de puntos bajos, acá tenemos un primer valle, un segundo valle, en el tercer valle, ahí va una. Después vamos 1, 2, 3, 4 en el cuarto. 1, 2, 3, 4 en el cuarto y después en el pliegue que se forma acá, bien, va sobre esta hilera de montañas.
Bien, o sea, la llevamos bien contra el borde abajo. Si la ponemos en esta hilera de valle de acá, queda muy por encima. Los dibujos de Schultz pues delimitan en la parte de abajo, obviamente con una línea de color negro de dibujo. Entonces la idea es emular un poquito eso, ¿bien? En la parte frontal, bien, si nosotros plegamos acá así, vemos acá que sobresale esa hebra que no habíamos tejido y luego tenemos un valle. Pues nada, acá donde está esa primera hebra, antes de este primer valle, ahí vamos a colocar una. Bien, después nosotros tenemos que la puerta se forma en esta hilera de valle de acá. La siguiente la vamos a poner en este valle, ¿correcto? Y después 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Es así donde vamos a colocar y de esa manera nos garantizamos que hay simetría de ambos lados, hay una coherencia visual. De eso se trata, de tener una coherencia visual. Esto se tiene que hacer en muchísimos tramos y va a tomar mucho tiempo, así que tómenselo con calma. La idea es que todo lo que es externo va continuo, bien. Por externo yo también hablo de la parte de acá abajo, bien, de las partes inferiores, de las partes, ustedes no lo ven, pero bien, las partes superiores, ahí ya queda con pegamento, no se ve, pero o sea, todo lo que son bordes externos de los paños van con puntos contiguos. Acá en la parte, esto es borde externo también de la puerta, todo va con punto continuo. Donde ustedes ya se pueden permitir una licencia de decir, hago punto sí, punto no, dejo tramos abiertos y todo lo demás, es en las franjas centrales, ¿correcto? Entonces tomen una hebra larga, esto va en muchísimas hebras, así que córtenla del tamaño que quieran. Yo la estoy cortando larga, muy larga. Entonces, por ejemplo, empecemos aquí, empecemos acá abajo. Me meto tomando estas dos hebras acá y dejo siempre una hebrita de unos 10 centímetros porque necesito perder hebra, y para poder perder hebra necesito que la hebra sea larga. Entonces vengo al siguiente, a este punto de acá, digo yo porque soy diestra y tejo en este sentido. Bien. Y luego ya empiezo a coser para este lado de acá. Ya no vengo a este punto de acá, vengo a este de aquí. Y acá es donde tienen que tener coherencia. Bien, háganlo siempre de la misma manera. Si yo me meto acá, tengo dos opciones. O meterme acá y dejar esta hebra hacia arriba. Bien, entonces todos los puntos los coso igual. O me meto acá y dejo la hebra hacia abajo. Bien, el resultado va a ser el mismo. Yo lo coso de esta manera. Me meto en las dos hebras acá, dejando la hebra negra hacia abajo. Pero es necesario que siempre lo cosan de la misma manera, porque recuerden que esto se va a ver. O sea, la parte interior, nosotros lo que estamos cosiendo ahora es el exterior, pero la parte interior se va a ver. Y si ustedes cosen dejando una hebrita en algún momento hacia arriba y la otra hebrita hacia abajo, esto empieza a quedar muy feo en la parte de adentro. Así que tienen que tener coherencia con eso. Yo lo coso así, dejando la hebrita negra abajo. Bien, entonces vengo a este, hago así, dejando la hebrita negra y paso acá. Me meto acá, dejo la hebrita negra por el lado de abajo y me meto en el siguiente. Bien, todo esto es borde y el borde es continuo. Yo no me salto en ningún punto.
Entonces sí, en la parte de atrás queda más grueso, pero queda parejo. Y tejan sin ajustar demasiado, porque si ustedes empiezan a ajustar, el tejido igual les empieza a modificar el ancho o el largo. Entonces, no, perdón, cosan parejo. No excesivamente flojo, pero no cosan apretado. Sobre todo al llegar a las esquinas, procuren no ajustar mucho el punto, porque todavía nosotros tenemos que aplicar el endurecedor y luego bloquear la pieza. O sea que nosotros queremos estirar un poquito más las puntas para que queden un poquito más puntiagudas. Nada especial, porque en definitiva, fíjense, acá a mí también me quedó un poco redondeado. La idea también es que quede un poco redondeado. Pero bien, no se ensañen en las esquinas para que no se les estreche el tejido. Bien, acá yo ya estoy llegando a la primera marca, ¿correcto? Entonces, no o sea, vamos a ver. Ustedes se meten aquí y hacen una proyección. Si ustedes ven y yo hago una proyección acá, el punto no me quedaría derecho. De alguna manera, yo tengo que forzar acá. Puedo venir al siguiente punto, hacer este punto de aquí. Ya voy a sacar este alfiler. Bien. Y me meto, ya paso acá atrás. Entonces, puedo hacer que el punto salga directamente desde el borde o puedo hacer que el punto salga a partir del primer punto. Fíjense que en algunas hileras yo hago que el punto salga desde el mismo borde. Bien, desde el borde continuo negro. Y en otras hago que salga desde adentro. En otras hago que salga desde el borde y ya después salto. Bueno, acá en realidad no se ve, está metido ahí abajo el punto, pero esto acá tiene que ser continuo. Bien, entonces en estas franjas de acá ustedes ya salen como quieran y dan los puntos que quieran. Digamos que en este yo digo, no, yo lo quiero sacar desde acá, desde el mismísimo borde. Pues entonces ya salgo en el siguiente. Y acá puedo hacer continuo o puedo hacer cortado, como yo quiera. Cortado en varias partes. Por ejemplo, digo, ok, acá quiero hacerlo cortado largo. Pero cuidado cuando pasen la hebra de no, o sea, de no estrecharla, de no estrangular la hebra. Bien, y no se preocupen que esto obviamente queda largo, o sea, del lado de adentro no es tan prolijo como del lado de afuera, pero si nosotros lo cosemos de forma coherente, queda bien. Y a la hora que se aplica el endurecedor, queda perfecto, ¿correcto? Y no se preocupen si ven que los puntos no quedan perfectamente rectos. Fíjense ustedes las ilustraciones de Schultz y van a ver que realmente en la línea de dibujo hay líneas que son un poco más gruesas, hay líneas que quedan como montaditas así, hay otras que son más rectas. O sea, piensen en esto como si fuera un dibujo. Bien, entonces pues las líneas irán discontinuas, irán continuas. Ustedes ya esto lo hacen como quieran.
Bien, y acá por ejemplo vengo acá atrás. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo necesito de alguna manera cubrir este tramo de aquí. Bien, yo necesito cubrir ese tramo porque yo después voy a seguir cosiendo para este lado de acá. Entonces necesito cubrir este tramo y luego volver. Entonces yo estoy aquí. Me engancho acá. O sea, tienen que procurar que los remates en la parte interior queden bien porque se ven. Así que hay que procurar hacerlo de la mejor manera posible. Se vienen para acá y de forma superficial por puntos contiguos, pero procurando que no se vea la hebra negra, porque el negro se ve mucho. Bien, nosotros tenemos que venir hasta este primer punto de acá, así que vengan acá, bien, procurando que no se vea la hebra acá. Y acá ya se vienen para este primer punto. Después esto se va a guardar. Entonces ahora tenemos que coser en sentido contrario. Así que ahora venimos aquí. Y venimos a este punto de acá. Entonces yo siempre, fíjense que siempre voy dejando la hebra negra abajo para guardar una coherencia. Bien, y de este lado vamos a coser hasta esta siguiente hilera. Hacemos borde continuo. Me meto acá y ahora yo sé que quiero venir a esta hilera de acá, a esta hilera de valle. Bien, puedo venir aquí hasta el mismísimo borde o no. Bien, acá lo hice hasta el mismísimo borde. Digamos que acá no lo hago hasta el borde. Espera. Estoy hasta acá. Digamos, si no lo voy a hacer hasta el borde, me salto un punto y ahí empiezo a coser y dejo y no llego al borde. Bien, saco esto de acá. Entonces, a esta parte es que quiero llegar porque obviamente no nos va a alcanzar siempre la hebra, ¿correcto? Y acá vean cómo lo hacen, o sea, si lo hacen continuo, si lo hacen cortado como acá, procuren que la parte cortada no les coincida con esta, o sea, bien, o sea que quede un corte acá y otro corte acá, bien, o sea que no les coincidan todos los cortes en el mismo lado, eso ya lo ven ustedes. Digamos que yo hago un corte acá. Y ya me voy a quedar sin hebra. Entonces necesito de alguna manera... necesito de alguna manera poderme enganchar. Y vamos a tener que hacer un nudo. Ustedes ya utilicen la técnica que sea, que conozcan mejor, que les pueda ayudar a hacer un nudo lo más firme posible. Yo he visto que pasan así 2 veces acá, tiran de las 2 hebras y acá hacen un nudo y así cierran y tiran ahí y esto ya quedó flojo. Nunca corten exactamente
exactamente pegado al nudo. O sea, sí corten lo más pegadito posible, pero no en el mismo nudo. Y asegúrense cuando tiren que realmente quede firme. Bien, traten de llevarlo lo más pegadito posible al nudo, y cuando cosan el pespunte, obviamente que el nudo no quede del lado de enfrente. Y vuelvan a cortar una hebra lo más larga posible. Para hacer la menor cantidad de uniones. Yo, por ejemplo, estoy acá y veo, por cómo me quedó el nudo, que si yo hago una puntada acá, el nudo me va a quedar del lado de enfrente. Entonces no, retrocedo y digo, ok, acá pues va a venir un corte. De ese modo yo me garantizo que el nudo queda del lado de atrás. Y acá llego hasta acá, por ejemplo, y acá pasa más de lo mismo. Yo tengo que retroceder acá para poderme enganchar acá y volver a tejer hasta acá, hasta la otra hilera. O sea, como hicimos de este lado, lo mismo. Entonces estoy acá, entonces me engancho por esta hebrita para que no quede larga. Y paso acá de forma superficial por puntos contiguos para que no se vea el negro. Fíjense que mi negro va pasando y yo no lo veo. Bien. Entonces, a ver, estoy aquí. Vengo a este punto de al lado y empiezo a subir por el lateral. Y ahora estoy llegando acá al valle. Bien, y ahora que llego a este lateral, vuelvo a hacer lo mismo. Digo, acá, por ejemplo, yo lo quiero continuo de este lado de acá, así que, ¿está? Porque acá lo hice cortado y digamos que acá lo quiero continuo.
Ahora tengo que retroceder por acá, por el borde, de forma continua, puntos superficiales de forma contigua, pero que no se vea. Y tengo que pasar con cuidado para que quede bien. Entonces vengo a este punto de acá. Y ahora estoy llegando acá a la última hilera. Bien, donde tengo que tejer por esta hilera de montaña. Entonces, fíjense, si esto ustedes lo pliegan así, lo presentan así, la parte que se ve es esta. Entonces, tienen que procurar llevar esto hasta el último punto. Para que realmente, a ver, yo lo voy a llevar un puntito más acá, voy a retroceder aquí y ahora sí, si yo hago así, procurar cuando pase este por acá que realmente quede de este lado. Bien. Obviamente me voy a quedar sin hebra y esta de acá va continua. Bien, este de acá no va cortado, este es el borde inferior de la casita. Bien, no se preocupen que esto no es regular, bien, o sea, nosotros acá tenemos, bien, o sea, no es regular, se forma acá en la subida y el borde y todo lo demás, bien, no queda completamente plano, recto, bien, es tejido vivo, no pasa nada. Y acá ya nos tenemos que unir nuevamente con hebra. Entonces hacen 2 veces así, tiran y una vez acá y cierran. En este caso, como la hilera es continua, bien, tenemos que procurar que el nudo sí o sí, o sea, siempre tiene que quedar del lado de atrás. Eventualmente tenemos que ajustar un poquito más el punto o lo que sea para forzar a que el nudo quede atrás. O aflojarlo si vemos que aflojándolo
forzamos que quede atrás, ustedes eso ya lo evalúan. Yo ahí está, ahí me quedó. Bien, aquí ya estamos llegando al último punto. En el borde y lo mismo, tenemos que retroceder acá para poder seguir cosiendo acá, cosemos acá, cosemos acá. Cuando lleguemos acá, fíjense, la parte de abajo no lleva ningún rayado acá, ningún pespunte, simplemente liso, pero sí van los bordes continuos. Bien, entonces ya tienen la pauta de lo que hay, ya saben cómo es. Entonces ahora acá tenemos que retroceder para acá para poder volver a retomar acá. Cuando lleguemos acá, ya empezamos a retroceder por acá, bien, y terminamos de cerrar este circuito acá, ¿correcto? Una vez que ustedes terminen de cerrar un circuito, bien, les va a quedar hebra, bien, por ejemplo, esta hebra. Pues esta hebra la escondemos de la misma manera que escondemos todas las hebras, procurando siempre de forma superficial por puntos contiguos para que no se vea. Ay. Bien, y estiren así para darse cuenta que no quedó fruncido. Bien, y están acá y ya si busquen retroceder por una hebrita, tomando una hebrita ahí chiquitita, así, una hebrita así para poder retroceder. Entonces en esa hebrita sí, ya tiran, pero sin deformar ahí, bien, y cortan a ras. Entonces está perfectamente limpio y bien acabado todo el borde. Entonces esto mismo lo tienen que hacer ustedes, ya saben, ya tienen las pautas dadas, ya tienen dónde van las hebras. Y acá, bien, cuando vengan acá, o sea, en este sentido ahora terminan así y rematan acá, bien. Cuando enganchen, pueden engancharse por acá, por ejemplo, vienen a esta altura vienen acá y acá empiezan a hacer, por ejemplo, si quieren, pueden hacer el borde y después seguir por este lado de acá, retroceden y vienen acá hasta este valle de acá, retroceden para terminar esta parte del borde interior, o sea, ahí se van a tener que ir moviendo de borde a borde. Y recuerden que el borde interior también va todo continuo, ¿correcto? Así que nada, ya las pautas están dadas, ustedes ya saben cómo se hace, así que nos volvemos a encontrar cuando terminemos con el pespunte de la base de la casita.